Padre amado, instrúyenos en esta hora conforme a tu compasión, bendito Elohim. Abacados, te damos gracias por este precioso Shabbat, en el Shem Gadol de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, familia, Shabbat Shalom. La enseñanza de hoy está relacionada con el señorío de Yahshua HaMashiach. Amén. Y en esta enseñanza vamos a entender muchas cosas. Posiblemente es un repaso también, pero hay significados importantes en relación a lo que significa la palabra señorío o señor como tal. Amén. Entonces, a nosotros siempre definir las cosas de la manera correcta, nos ubicamos en la posición que el Eterno quiere que nosotros entendamos lo que tiene que ver con su palabra, con su bendita Torah. Amén. Entonces iniciamos este Sidur pidiéndole al Eterno, al Todopoderoso, que nos enseñe a comprender lo que significa la palabra Señor. Amén. De ahí derivamos entonces varios aspectos bíblicos con el señorío del Adón. Amén. Entonces lo primero que tenemos que mencionar es que la palabra Adonai no es un nombre. Amén. En muchos lugares podemos ver que dicen Adonai y creen que eso es un nombre. Eso no es un nombre. Amén. Ahora vamos a ver lo que significa Adonai, de dónde derivan ciertas palabras en relación a la misma frase y cuál es la diferencia con la palabra Señor. Amén. Dice, entonces vamos a mencionar diferentes aspectos de esta palabra para un buen entendimiento y honremos al Eterno haciendo las cosas correctamente. La palabra Señor, ¿de dónde proviene? Del latín Senior, Senior, Oris, que significa más viejo. Amén. Entonces decimos Señor, estamos diciendo más viejo, porque generalmente todas las explicaciones o las traducciones de la Biblia vienen del griego. Amén. Entonces cuando habla de más viejo, entiendo yo que no es una forma despectiva de entenderlo, aunque de lo griego yo no puedo esperar nada bueno, pero vamos a ponerlo de que se está basando en una persona de una edad alta con canas y que esa posición de adulto es una jerarquía o es un punto en el que todos le deben respeto. Amén, porque la palabra también nos enseña a respetar las canas, amén, de los hermanos. Entonces eso nos va a ayudar a entender todo eso. La traducción correcta de Señor es el más viejo, ¿no? Según el diccionario de Oxford de inglés, la etimología de la palabra se remonta a la palabra inglesa antigua lafor, con H, que se origina de lafware, algo así, que significa guardián del pan. Eso vamos a ver diferentes significados, ¿no? Guardián del pan, amén. Cuando dice Yahshua es el pan de vida, pues hay una relación en toda la explicación de esta palabra como tal. Pero recuerden que en la Biblia también dice que si confiesas que Yahshua es el Adón, tú serás salvo y tu casa también. Entonces, por esa razón es importante que entendamos lo que significa el Señor, porque la traducción dice el Señor. Si tú confiesas con tu boca que Yahshua, según la traducción, entonces ¿qué estamos diciendo? Según la traducción griega, acabamos de mencionar lo que significa Señor del griego al español. Yo no puedo confesar que Yahshua es el más viejo. ¿No es así? Entonces, por eso nos ubicamos en las expresiones correctas para que todo lo que digamos lo hagamos para glorificar el nombre del Todopoderoso. Ahí es donde se expone todo lo que se enseñó en relación a los preceptos de Roma
para que nosotros vayamos en pos de ellos, agrediendo sin darnos cuenta la verdad. Amén. Y por esa razón, al nosotros entender las cosas de la manera correcta, pues nos desligamos de Roma, nos desligamos de los conceptos griegos. Por eso no decimos Dios. Ya hemos aprendido por qué no decir Dios. Amén. Entonces, toda esta parte es importante en el conocimiento de lo que estamos en conjunto aprendiendo. Entonces, en inglés, en el diccionario Oxford de inglés, está relacionado como el guardián del pan, lo que refleja la costumbre tribal germánica de un jefe que proporcionaba el sustento. Entonces, pues eso lo relaciona con Elohim, pero la palabra Señor es netamente del mundo, no es una palabra bíblica como tal. En el griego se dice Kyrios, denota un término griego que se interpreta como Señor, tutor o maestro. Amén. Es decir, la gente más adulta son los que daban los consejos. Por lo tanto, cuando se dice esa palabra, está expresándose a una persona que ya tiene mucha edad, que ya tiene experiencia y que entonces le enseña a los demás. Amén. Entonces, este es el término de la palabra Señor. La palabra señorear significa reinar, porque en otras partes de la Biblia también habla mucho de esta palabra de señorear, y esa parte significa reinar, regir o gobernar. Y eso lo encontramos en Génesis 1:16, Génesis 1:26 y también en Isaías 40:10. Eso lo pueden anotar y pues después lo pueden leer con más calma en relación al significado de señorear o de señorío como tal. Está hablando de reinar, de regir o de gobernar. Luego de conocer entonces todos estos significados básicamente del griego, que es la definición que más tenemos en la Biblia, analicemos entonces en el hebreo el significado correcto de la palabra Señor, que en realidad no es Señor. Amén. Lo que estaba diciendo el Shaliach, que si tú confiesas a Yahshua, no está relacionado con la palabra Señor. Amén. Sino con Marya. Amén. Eso lo vamos a ver más adelante. De todas maneras, cuando nosotros oramos, cuando nosotros hablamos, decimos Adonai, decimos Adon, Adoní. Entonces vamos a ver lo que quiere decir cada una de esas palabras, ¿ok? Adonai, por ejemplo, muchas personas le dicen Adonai como si fuera un nombre, pero Adonai no es un nombre. Entonces, cuando aparece en la escritura la palabra Adonai, las traducciones lo suelen llamar como Señor. Cuando se trata de Elohim como tal, entonces lo ponen en mayúscula, y cuando se trata de una persona común, como un jefe, como un amo, le ponen Señor en minúscula. Entonces, muchas personas dicen, el Señor te dice. Ya vamos entendiendo lo que va significando cuando entendemos lo griego, o entendimos lo griego, es el Señor te dice. Ahora vemos lo desligado que está en la palabra, esa frase. Entonces, Adonai es una expresión o una forma extendida de la palabra Adon, y puede usarse para referirse a hombre o a un malaj. Amén. Cuando veían los malaj o cuando veían a un malaj, le decían Adon. Amén. Y también en relación a Yahshua HaMashiach, también se le decía Adon, porque en muchas partes de la Biblia, cuando se aparecía el malaj, era Yahshua HaMashiach. Adonai se puede encontrar en combinación con Yahweh como Adonai Yahweh. Entonces, cuando decimos Adonai Yahweh, significa Marya Yahweh. Amén. Maestro Yahweh. O cuando se trata de relación de Yahshua HaMashiach, el Marya, el maestro de Yahweh. Amén. Que es el que proviene de Yahweh. Entonces, otra forma de traducción como Adon Elohim o Adonai Elohim, estamos diciendo el Marya Elohim. También se usa para sustituir a Yahweh. Muchas veces lo decimos Adonai, el Adon,
para sustituir el nombre de Yahweh en el sentido de que no se pronuncie muchas veces para que su nombre no sea blasfemado. ¿Ven? Ese es como para proteger su nombre. Lo importante es que nosotros como creyentes conozcamos el nombre del Eterno. Amén. Adoní, Adoní. Cuando nosotros vemos en la traducción Señor de señores, es Adoní, que significa maestro de maestros. Amén. Maestro de maestros. Y también está relacionado cuando tú quieres, en el momento que se leía algún salmo, por ejemplo el Salmo 110:1, cuando David dijo mi Señor, es como decir mi Adón, amén, mi Marjá, de una forma cariñosa, amén, como cuando se dice Adoneinu, que dice, cuando dice Tateinu o Adoneinu, está hablando como mi papá, mi papito, amén, mi maestro, mi maestrito, o algo así, como una expresión de cariño en relación al Todopoderoso. Cuando nosotros oramos, nosotros podemos usar toda esa frase, porque esas son para exaltar a nuestro Elohim. Significado Adonai Adonim, que lo conocimos como Señor de señores. Este nombre se encuentra en Deuteronomio 10:12, del 12 al 22, justo después de que Moshe trajera el segundo juego de las tablas al pueblo hebreo. En el verso 12 al 22 ofrecen una descripción impresionante de quién es Elohim y qué espera de nosotros. Ahora, en toda la traducción del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto menciona a Yahshua HaMashiach de la misma manera en cómo menciona a Elohim, como el Marjá, amén, porque Él es el mismo, amén. Entonces es importante que entendamos eso. Vamos a Deuteronomio 10, verso 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahweh tu Elohim de ti? Solo que temas a Yahweh tu Elohim, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guarde los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te prescribo hoy para tu bien. He aquí, Yahweh tu Elohim son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Pero Yahweh se agradó solo de sus padres para amarle, y después de ellos eligió a su descendencia de entre todos los pueblos, es decir, a ustedes, como en el día de hoy. Circuncidad pues el prepucio de su corazón y no endurezcan más su cerviz, porque Yahweh su Elohim es Elohim de dioses, y Adón de Adoní es Elohim grande, poderoso y temible, que no hace distinción de personas ni acepta soborno. Él hace justicia al huérfano y a la viuda, y también ama al extranjero y le da pan y vestido. Por tanto, amarán al extranjero, porque extranjeros fuisteis todos en la tierra de Egipto. A Yahweh tu Elohim temerás y a él servirás. A él serás fiel y por su nombre jurarás. Él es tu exaltación. Él es tu Elohim que ha hecho por ti estas cosas grandes y temibles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Yahweh tu Elohim te ha hecho tan numeroso como las estrellas del cielo. Amén. Entonces subimos al verso 17, que dice, porque Yahweh tu Elohim es Elohim de jueces, no de dioses. Dice de jueces, porque Elohim estableció jueces. Amén. Por eso tenemos el libro de los jueces, porque el Eterno estableció jueces. Entonces Él es Elohim de los jueces. Él es el juez de todos los jueces, lo que está diciendo ahí. Y Adón, el Marjá, de todos los Marjá. Amén. De todo lo que Él estableció como
los que enseñan la Torá, amén, que son de Él, amén. Entonces, Señor de señores lo pone en una posición, porque al nosotros entender que Yahweh es el Marya, está definiendo su señorío, por decirlo de esa manera, su dominio, su poder, su control sobre toda la creación y todo lo que hay en medio, ya sea lo que vemos o lo que no vemos. Amén. Entonces, el concepto de Señor o de Señor de señores lo entendemos muy bien porque pone en una posición de jerarquía al Adón, es decir, Él es el Señor de todas las cosas. Amén. Pero entendiendo lo que significa realmente la palabra, lo que más cabe en ese punto es Marya, porque el Marya lo define específicamente de lo que es en realidad. Amén. El poder que tiene sobre todo lo que esté a nuestro alrededor, incluso sobre cada uno de nosotros. Amén. Es decir, el Eterno tiene poder sobre todo lo creado. Yahshua, en el Eterno, quien es el mismo, por eso es el Marya. La traducción de la Torá y la traducción del Nuevo Pacto pone a Yahshua en la misma posición que Yahweh, porque Yahshua es Yahweh, Él es la representación física. Por esta razón se dice de Yahshua de la misma manera, el Marya, Yahshua HaMashiach. Amén. Entonces, el reconocerlo a través de el Ruach HaKodesh, la posición que Yahshua tiene en relación a lo que representa Yahweh, entonces ese entendimiento solamente nos los puede dar el Ruach HaKodesh. Amén. No es que una persona diga que Yahshua es el Señor, y si no dice que Yahshua es el Señor, entonces pues Él no te lo reveló el Espíritu. No. La definición correcta de lo que significa el Marya en relación a Yahweh Sebaot, y que tú lo reconoces en Yahshua HaMashiach, es el verdadero significado porque eso lo pone en el dominio que el Eterno estableció sobre la sangre de Mashiach. Amén. Entonces eso es importantísimo. Al nosotros reconocer a Yahshua como a Yahweh en relación a su representación física en la tierra, amén, porque es la palabra viviente, es la Torah viviente, y lo que es la Torah es lo que salió de la boca de Yahweh. Amén. Por eso dimos también el ejemplo de lo que significa hijo, porque el hijo también está representado en una escritura que alguien hizo y que él dice: este es mi hijo. ¿Por qué habla de mí? Todo habla de mí, este soy yo. Amén. Por lo tanto, toda esta definición nos lleva a un entendimiento de que Yahshua es su representación física en la tierra. Amén. Por eso que él dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Amén. Porque él es el Marya. Amén. El Yahweh, se puede decir a Yahweh Adón en relación al Marya, pero no se puede decir a Yahweh como Señor, porque la definición no encaja en lo que significa el Todopoderoso como tal. Amén. Por eso es importante que tratemos de entender esta parte de una manera más amplia, porque lo que significa la palabra como Adón, como Adonai, está representado el todo en Yahshua HaMashiach. Amén. Entonces vamos a seguir y esperemos que el Eterno nos ayude a entender mejor. Cuando decimos Adón Yahweh Sebaot, estamos diciendo que Adonai, quien es Yahweh, Elohim de los ejércitos. Amén. El que enseña a los ejércitos a ejecutar sus mandamientos. El que da el conocimiento de todas las cosas. En 1 Samuel 17:45, entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Yahweh Sebaot, el Elohim de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado.
Amén. Entonces aquí está la referencia de Yahweh Sebaot, en referencia a Elohim de los ejércitos. Entonces, Adón como el Marjá, si decimos Marjá, Yahweh Sebaot, entonces ahí encontramos la profundidad de lo que significa ese dominio que tiene el Todopoderoso sobre todas las cosas creadas. Amén. Entonces, en ese contexto, cuando ellos se expresaban, ellos no decían Señor, ellos decían Adón, ellos decían el Marjá. Amén, el Marjá, Yahweh, el que me da sus instrucciones, el que me enseña las instrucciones, el que me muestra el camino. Amén. Y me mantiene y me sostiene y tiene dominio sobre mí, tiene control sobre mi vida y sobre todo lo que hay y sobre todo lo creado. Amén. El contexto de la palabra Señor se puede utilizar básicamente en todas las cosas seculares. Amén. Todo lo que está creado, todo lo que está relacionado con el Todopoderoso es único. No hay nada que se comparte. Amén. Por eso que Yahshua tiene un nombre que es sobre todo nombre y tiene un nombre que nadie tiene. Amén. Cuando se habla de Señor, en el término secular se le dice Señor a todo el mundo o señora. La palabra demuestra que la palabra señora no existe, sino princesas. Amén. Las princesas de Yahweh, las princesas de Persia o las mujeres. En el caso de Adán y Java, Adán le llama varona. Amén. Pero en el contexto de lo que estamos hablando como señor o señora, la palabra señora no aparece en la Biblia. El término Adonai nos presenta a Elohim como nuestro Señor para un contexto de entendimiento, pero en realidad es nuestro maestro. Amén. Es como decir nuestro maestro de Él. Él es nuestro maestro es como decir, Él es nuestro maestro y Él es nuestro dueño. Entonces, el término más simple que podemos entender todas estas frases, es decir, la palabra Adón es el maestro Yahshua. En el caso de Yahshua HaMashiach, siempre se decía el Adón, el Adón, el Adón, que significa el Marjá, el Marjá. El Marjá, Yahshua HaMashiach, tú eres nuestro Marjá, porque está relacionado con Yahweh, es exactamente con Yahweh, no hay una definición simplificada. Yahshua es Yahweh, en todo el contexto del nuevo pacto como tal. Cuando se dice la palabra Adón, Adonim, entonces el maestro de todos los maestros. Eso lo entendimos como Señor de señores, el maestro de todos los maestros. La palabra Adonai es el maestro Yahweh. La palabra Adón, Señor en la traducción correcta es Marjá Yahweh, el maestro Yahweh. Rey de reyes, Melech, Hamelechim, que está relacionado entonces con reyes, con administradores. Entonces, ¿qué representa el título de Adón? ¿Qué representa? El término Adón está representado en el reino como su reino, su señorío, su dominio, su potestad, su gobernador o como gobernador de todas las cosas, sobre todo lo creado, sobre todo lo que se ve y sobre todo lo que no se ve. Amén. Estamos hablando en espíritu y verdad, que es lo espiritual y lo que se ve, que es lo físico. Entonces en su reino lo podemos ver en Zacarías 9:10, que dice: y él destruirá los carruajes de Efraín y los caballos de Jerusalén. El arco de guerra será totalmente destruido y habrá abundancia de Shalom de las naciones. Él reinará sobre las aguas tan lejos como el mar. En la traducción de la Reina Valera dice: Él señoreará. Amén. La palabra correcta es reinará. Porque todas estas frases la definieron en una sola interpretación, como Señor, señorío, señoreará. Y todas estas partes entonces tratan de decir una misma cosa, pero
en realidad está separado. Reinará sobre las aguas tan lejos como el mar, y los ríos hasta los confines de la tierra. En el Salmo 103:22, en relación al señorío, dice: bendigan a Yahweh ustedes todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Amén. En todos los lugares de su reino también vale esa palabra en ese punto. Bendice, alma mía, a Yahweh. En el Salmo 114, verso 2 dice: Judá vino a ser lugar Kadosh de Elohim, Israel su dominio. Amén. Su dominio. Porque ahí dice su señorío. No, es su dominio. La interpretación de la palabra señor o señorío en la Biblia es completamente griega y nos saca del contexto de lo que realmente significa. Ahora, si está relacionado con la palabra maestro, como nosotros entendemos lo que significa un maestro, pues es algo, lo que nosotros entendemos de manera secular es una forma simplificada. El término simple de maestro es una persona que enseña un conocimiento, ya sea arte o un oficio, o tiene título para hacerlo, es decir, tiene el título de maestro para enseñar algo específico. Eso es lo que nosotros entendemos de manera secular. En el término bíblico, el rol de maestro en la congregación es instruir, guiar a personas o grupos sobre diversos aspectos de la fe. Amén. Su objetivo es ayudar a otros a desarrollar una comprensión más profunda de la Biblia y los principios de la fe y a profundizar su relación con Elohim. Amén. Esos son los que ayudan en ese sentido. Amén, porque a través de un don espiritual el Eterno permite que personas tengan ese don, por decirlo de esa manera. Pero el contexto de maestro, instruir y guiar a personas, grupos sobre diversos aspectos de la fe, el objetivo es ayudar a otros a desarrollar una comprensión más profunda de la Biblia y los principios de la fe y a profundizar en relación con el Todopoderoso. Entonces, cuando hablamos o entendemos el contexto de lo que es el Marjá, entonces es la instrucción y la guía del Todopoderoso que me lleva a entender su dominio sobre mí y sobre todo lo que hay. En 1 de Corintios 12:2 en adelante, 12:2, vamos a leerlo. Yo lo voy a leer de la traducción hebrea y ustedes siguen allá con el Reina Valera. Dice: sepan que cuando eran gentiles los extraviaban llevándolos como se les lleva a los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Ruach de Yahweh, o sea, nadie que profetice, llamará a Yahshua HaMashiach anatema. Nadie que profetice a través del Ruach va a llamar a Yahshua HaMashiach anatema. Como tampoco nadie puede exclamar que Yahshua HaMashiach es el Marjá. Yahweh no dice el Marjá de Yahweh, sino el Marjá Yahweh, sino por el Ruach HaKodesh. Es decir, que asimismo como ninguna persona puede decir que Yahshua HaMashiach es anatema, tampoco pueden decir que Yahshua no es el Marjá. Es decir, confiesa que es el Marjá. Confiesa que es Yahweh. Eso es lo que está diciendo la traducción correcta. Es decir, si tú confiesas con tu boca que Yahshua es el Marjá Yahweh, entonces te lo reveló el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Amén. Porque siempre entendemos el contexto de Yahshua HaMashiach como el Hijo, como un hijo. Si nosotros entendemos bien la interpretación de lo que significa el contexto como hijo en relación a que su palabra se hizo carne, lo podemos manejar de esa manera. Pero en el contexto de que Yahshua es el Marjá, está relacionándolo
directamente con Elohim. Lo que está diciendo aquí el Shaliach, si tú confiesas con tu boca que Yahshua es el Marjá, te lo reveló el Ruach HaKodesh. Ahora bien, el verso 4, hay diversidad de dones, mas el Ruach es el mismo. Hay diversidad de llamamientos, pero el Marjá, Yahweh, es el mismo. Amén. Y hay diversidad de poderes y de manifestaciones, pero es el Yahshua HaMashiach Beshem Yahweh, el mismo Mashiach, que hace todas las cosas a través de todos. Pero a cada uno les es dado la manifestación del Ruach para el bien del mismo y de todos, pues a uno les es dada por el Ruach palabra de conocimiento o de sabiduría, a otro palabra de verdad por el mismo Ruach, a otro la emuná por el mismo Ruach, a otro dones de sanidad por el mismo Ruach, a otros el hacer obras de Nisim, a otro profecía, a otros discernimiento de verdad del Ruach, a otro diversos géneros de idioma y a otra interpretación de esos idiomas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Ruach, repartiendo a cada uno en particular como Yahweh Elohim, Beshem Yahshua HaMashiach, quiere. Así como el cuerpo de Israel es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Yahshua HaMashiach. Porque por un solo Ruach fuimos todos sumergidos en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto arameos como abadín o libres, y a todos se nos dio a beber el mismo Ruach de verdad. Amén. Todo está ligado con Elohim. La obra de Yahshua HaMashiach es la obra de Yahweh, por eso es que se llama Yahshua. Yahweh salva, o la salvación es de Yahweh. Amén, porque Yahshua es el Marjá, el señorío de Yahshua HaMashiach sobre la tierra. Al hacer su obra, entonces se ejecuta un dominio sobre todas las cosas, desde el principio. Por eso dice la palabra que en él fueron hechas todas las cosas y nada de lo que se ha hecho ha sido sin él, porque en él se puso el dominio desde el principio. En Hechos 16:31 dice: ellos le dijeron, que es la parte que estábamos viendo hace un momento, cree en el Marjá, Yahshua HaMashiach, y serás salvo, y también tu casa. En Hechos 28:31 dice: proclamando el Malhut de Yahweh nuestro Elohim y enseñándole a aquellos cosas acerca de su Marjá, Yahshua HaMashiach, con toda seguridad, ningún varón prohibiéndoselo. También podemos ver los mismos contextos en Romanos 5:1, lo pueden anotar para que lo lean después. Yo les paso también el documento para que lo revisen. Romanos 13:14, Primera de Tesalonicenses 5:9 y Segunda de Tesalonicenses 1:12. Yo tengo aquí Primera de Timoteo 6:14, que dice que eso lo estudiamos la semana pasada, que guardes este mitzvah, esta instrucción, perfecto en Kedushá, irreprensible hasta la aparición de nuestro Marjá, Yahshua HaMashiach, quien en su tiempo mostrará exactamente quién es el Baruch y único gobernante eterno, el Melech el Rey de Reyes, que es el Melech HaMelechim y Adonim. Amén. Maestro de todos los maestros. En 2 de Pedro 1:16 dice: no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Marjá, Yahshua HaMashiach, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Amén. Entonces es como decir, vimos a Yahweh en carne, ¿ya? Es decir, todo lo que nosotros estamos leyendo, para nosotros es una cosa
nueva, completamente nueva. Para los israelitas, todo estaba en conocimiento. Todo era un conocimiento verdadero. Ellos entendían todo esto. Por eso él está diciendo, no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Marjá. Al decir Marjá, ellos sabían de quién se trataba. Yahshua HaMashiach no se lo hemos dicho siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Amén. En relación a la presencia de Yahweh en la tierra, a través de Yahshua HaMashiach. En Filipenses 2:10 dice, para que en el nombre de Yahshua toda rodilla se incline de las cosas del cielo y de las cosas de la tierra, y de las cosas debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Yahshua HaMashiach es el Marjá Yahweh. Amén. Entonces, confesar algo está relacionado con hacer una confirmación de algo que ya existía, que me había sido revelado. Entonces dice aquí, para la Tiferet del Marjá Yahweh Avinu, ese es para la gloria de Yahweh. Reconocer que Yahshua es Yahweh es para la gloria de Yahweh. Amén. Decimos que Yahshua es el Señor. Si lo buscamos o lo interpretamos en el contexto griego, entonces estamos diciendo una cosa errada. Por eso es importante que lo manejemos de una manera muy seria, porque nosotros tenemos que confesar a Yahshua HaMashiach. Lo confesamos con nuestra boca para salvación. Entonces tenemos que decirlo de la manera correcta, ¿ya? Y todo eso lo podemos escudriñar. Es importante que lo escudriñemos, porque eso es nuestra confesión. Eso es lo que yo digo con mi boca. Cuando yo me bautizo, eso es lo que yo tengo que decir. Mencionar un nombre falso, decir una cosa falsa, me pone en una posición peligrosa. Si yo vengo con esa fe antigua, o según las instrucciones de Roma, entonces mi confesión es un peligro sobre mi vida. Entonces el entender el contexto o el significado de la palabra verdadera me hace parte de alguien. Quien está sobre mí es el Marjá Yahshua HaMashiach. Amén. Porque su nombre está relacionado con Elohim. La salvación es de Yahweh. En el libro de Jonás lo podemos ver. La confesión de Jonás en la oración es esta, que reconoció el nombre de Yahshua y lo dijo en su oración. Porque nosotros no lo entendemos en el español de la traducción que leemos. Dice, al final de la oración dice, la salvación es de Yahweh. Pero en el hebreo, allí dice Yahshua HaMashiach. Bueno, dice Yahshua. ¿Ok? Entonces, como él le decía a los fariseos, ustedes dicen que en la Torá tienen salvación, vayan, escudriñan, que ella habla de mí. Ven, está hablando en relación a Yahshua como el Marjá, y está definiendo su posición para que ellos entendieran quién era el que le estaba hablando. Entonces, el Eterno y el Todopoderoso, siendo Marjá en Yahshua HaMashiach, amén, porque Marjá es una palabra en arameo y tiene el contexto hebreo de lo que realmente estamos hablando. Maestro, él es nuestro maestro, pero no es un maestro de escuela. Amén. Es un maestro que tiene dominio de todas las cosas, que me enseña, que me muestra lo que él representa, su poder, su dominio, su control, todo está bajo sus pies. Si nosotros somos hijos de Yahweh, Beshen Yahshua HaMashiach, entonces nuestra vida debe ser sin temor a ninguna cosa, porque el Eterno a sus hijos le complace de todas las cosas que están bajo su dominio. Como todo está bajo su dominio, Él tiene control de todas las cosas. Él simplemente las hace. Nosotros podemos hablar, podemos pedir. Incluso antes que nosotros le pidamos algo, ya Él nos los concede, porque Él tiene dominio total de todo lo que nosotros pensamos, hacemos, en lo oculto y en lo que no es oculto.
porque todas las cosas se nos van a presentar como en una película, mostrando nuestra intimidad cuando le ofendimos. Entonces nosotros, siendo hijos, estamos en una posición de coherederos de lo que representa el Marjá Yahshua HaMashiach en la tierra. Esa es una superposición. Amén. Todas estas personas que están blasfemando el nombre, que están ultrajando a los hijos de Israel, no tienen idea de las cosas que vendrá sobre ellos. Porque nosotros somos coherederos del Marjá Yahshua HaMashiach. Si entendemos lo que significa Marjá, amén, lo que le hicieron a Yahshua, se lo hicieron a Yahweh. Y lo que le hacen a los hijos de Yahshua, se lo hacen a Yahweh, se lo hacen a Elohim. Y la gente actúa como si nosotros fuéramos sencillos mortales y nos pisotean o nos quieren pisotear. Sin embargo, toda esa retribución ellos la van a tener. Por esa razón, nosotros como creyentes debemos vivir en confianza, en total emuná, porque reconocer quién es nuestro Marjá, quién es nuestro Adón, nos pone en la posición de hijos para la gloria de su nombre, porque todo lo que está relacionado con reconocer quién es Yahshua HaMashiach es para la gloria de Yahweh. Cuando tú oras, tú dices: Abba, tú eres mi Marjá. Yahshua, tú eres mi Marjá. Eso lo decía el rey David. Estaba relacionado en la misma persona. Jacob, cuando vio en la visión la escalera, él vio a Yahshua. Si tú eres el Mashiach, yo te daré el diezmo de todas las cosas que tú me des. Y estaba viendo a Yahshua. No estaba viendo un malaj, estaba viendo a Yahshua HaMashiach arriba. Estaba viendo al Marjá Yahweh. Amén. Entonces, todo este contexto en hebreo, los hebreos lo entienden. Los que son expatriados lo entendían. Cuando los apóstoles hablaban, estaban diciendo algo que ellos entendían. Nosotros nunca lo entendimos porque nunca nos sumergimos en el conocimiento del pueblo, ni tampoco entendimos porque las traducciones nos desviaron. Por eso es importante que nosotros hablemos con el léxico correcto, con la forma correcta. Amén. Entonces, por eso que ustedes siempre ven que yo trato de decir todas esas frases y todas esas palabras en el lenguaje correcto, y después digo cuál es el significado, pero mi costumbre ya es así, de decir Adón, Adonai, Elohim, porque eso nos pone en la posición correcta. Amén. Tú eres mi Abba, tú eres mi Avinu, como la oración del Padre Nuestro. Eso no es una oración romana ni de la Iglesia Católica, es una oración de la Torá, del Taná. Yahshua fue quien dijo cómo debemos orar. Amén. Y es lo primero que dice Avinu, que Él es nuestro Abba. Entonces, hoy en este tiempo, que es un tiempo muy difícil en muchos aspectos, nosotros debemos orar utilizando el conocimiento que el Eterno nos ha dado, porque leímos arriba que todo lo que hemos aprendido proviene del Ruach HaKodesh. Si yo hablo en el idioma correcto, para que todo lo que suceda en mí funcione en relación a la palabra, pues ese debe ser mi forma de hablar, mi forma de pensar, mi forma de actuar. Amén. Desde el momento que yo entiendo todas las cosas. Amén. Y del poder que significa el nombre, porque eso representa algo. Por eso fue cambiado porque eso es obvio, una estrategia. Hoy en día, que estamos viendo el tema de las guerras,
hay muchas cosas que dicen que sucedieron, que no sucedieron, porque ellos la están cambiando, están poniendo inteligencia artificial, fotos, y le ponen el loguito de Israel, y dice, bueno, ahí está, mira, eso es lo que acaba de hacer Israel. Y eso ni siquiera existe. Ellos bombardearon un hospital y dijeron que abajo había tanques y todo eso, y mandaron una foto de inteligencia artificial poniendo los tanques debajo de eso. Y todo eso es mentira. Entonces, si eso se hace en la guerra, ¿cuánto más para la salvación de nuestras almas? Que el enemigo ponga cosas que la gente por generaciones ha creído y ha mencionado, y se ha ido en todo ese conocimiento para ir a un matadero. Eso es peligroso. Entonces, entender los conceptos y apropiarnos de eso, porque si somos el olivo injertado, pues nosotros tomamos las vitaminas de ese árbol natural. No tenemos vitaminas distintas, ¿ya? Entonces quería enseñar un poco sobre esta parte, porque es importante, realmente es muy importante que nosotros entendamos esto, el señorío de Yahshua HaMashiach, quien es nuestro Marya, nuestro Adón, y que podamos entenderlo de tal manera que como hijos, como creyentes, lo apliquemos en todas las cosas. Esto aumenta nuestra fe, nos ayuda a entender la posición de hijos, a entender quién es nuestro Adón, por qué yo confieso que Él es el Marya, por qué yo confieso que Él es el que que su sangre me limpia de todo pecado. Amén. Y de esa manera, todo lo que sea del enemigo estará bajo los pies de los hijos de Israel, de sus hijos. Amén. Así que, con mucha fortaleza, no temamos, sigamos adelante y vamos a darle gracias al Todopoderoso por esta enseñanza que nos ha dado. Amén. Padre amado, te damos gracias por tu amor y tu compasión. Te glorificamos, Abba, en esta hora. El Eterno les bendiga. Vamos ahora a darle gracias al Eterno por el pan y por el vino, si se puede, y por nuestros hijos también.